Hola equipo, un saludo cordial para todos y todas. Damos inicio a una nueva sesión de mecánica del movimiento humano para la carrera de Pedagogía en Educación Física, específicamente para los y las estudiantes de primer año. Estamos en un tema muy entretenido que tiene que ver y muy útil para un profesor de Educación Física, que tiene que ver con las palancas corporales. La sesión de hoy día está enfocada principalmente al análisis de los distintos tipos de palancas corporales. Estas imágenes las ocupamos para introducir la sesión anterior, pero hoy día nos van a servir bastante para entender el concepto de palanca corporal. Lo primero es entender que en nuestro cuerpo humano, la mayoría, todos los movimientos que realizamos en el día a día se sustentan o se podrían explicar bajo el principio mecánico del movimiento humano como palanca corporal, donde siempre vamos a tener una articulación, que es la que estoy mostrando ahí. Vamos a tener un segmento el cual vamos a mover, en este caso es toda la extremidad superior izquierda, ¿no es cierto?, sumado a la resistencia que genera el balón, y una potencia que es en este caso una musculatura que es capaz de mover toda la extremidad, en este caso la extremidad superior. Les marco los puntos principales. Tenemos la articulación de hombro, que está representado ahí. Tenemos un segmento que lo voy a representar en rojo, que es todo esto sumado al balón, y ahí vamos sumando lo que eso significa. Y en amarillo voy a representar la musculatura que en este caso movería desde el hombro toda la articulación para generar ese movimiento, que es una musculatura que habitualmente se va a insertar más o menos en esta zona. Por lo tanto, lo que está en amarillo representa la potencia. Lo que está en rojo con el peso del segmento representa la resistencia, y el apoyo que está en verde está representado acá. Desde esa lógica, esta articulación con una gráfica que no es la ideal, pero que esquemáticamente se logra entender, sería una palanca de tipo interpotencia, que es como el tipo de palanca más conocida y más popular en términos del movimiento humano. Se dan otro tipo de palanca y podemos aprovechar en esta misma imagen cuando la deportista, por ejemplo, está apoyada en las cabezas de los metatarsianos, se está dando el apoyo en esta zona, por lo tanto aquí estaría el apoyo. Todo el peso del cuerpo, en este caso, caería por el centro de la segmento pierna, y para mantener esta posición, esto sería en el caso verde, el apoyo ya está escrito, digamos, porque ahí se apoya la punta del pie. Esto sería la resistencia, que es por donde cae el peso de la pierna con todo el apoyo del cuerpo. Y recuerden que acá tenemos una musculatura que es la que se encarga de mover y de ponernos en punta de pie, que sería la musculatura gastrocnemio en este caso, tensores de tobillo, y estos estarían representando a la potencia. Por lo tanto, miren cómo nos cambia en la misma secuencia. Ahora ya tenemos una palanca de tipo interresistencia. En el primer ejemplo dábamos un ejemplo clásico de una palanca corporal, como lo que está en amarillo, como una palanca de tipo interpotencia, pero ahora cambió mágicamente, y ya en el caso del pie y del apoyo en la punta del pie, ya no sería una palanca interpotencia, sino que sería una palanca interresistencia. El siguiente ejemplo no se los puedo dar con esta imagen, pero es un ejemplo que es clásico, que se da a nivel de cuello, ¿no es cierto?, con el movimiento de flexo-extensión, donde se estaría dando el tercer tipo de palanca, que es la que nos falta, que es la interapoyo, donde el apoyo está en el centro y está rodeado por la potencia y por la resistencia. Eso a modo introductorio. Vamos con otra imagen, exactamente lo mismo. Podríamos tomar al jugador Salah, ¿no es cierto?, que fue figura el fin de semana en el Clásico en Inglaterra, donde colocamos la articulación, porque aquí se está moviendo, podríamos decir, toda la extremidad, pero claro, si nos ponemos más finos en el movimiento, a lo mejor él estaba en una flexión de rodilla y hizo una extensión de rodilla, pero pensemos que hizo un movimiento completo de la extremidad, y bajo esa lógica vamos a tener aquí a la articulación, en este caso articulación de cadera. Tenemos un segmento completo, que es la extremidad inferior izquierda, sumado al balón, sería todo lo que es la barra rígida, y para generar este movimiento es lo más probable es que activó musculatura que está aquí y que llega a esta zona aproximadamente. Por lo tanto, tendríamos la resistencia por acá, tendríamos la potencia en el centro y tendríamos el apoyo, el apoyo aquí en la zona, lo vamos a anotar arriba,
el apoyo. Por lo tanto, la potencia, y aquí nuevamente estaría demostrado, una palanca de tipo interpotencia. Ejemplos como esos en los distintos deportes, las distintas disciplinas, los distintos niveles de competencia, es lo que podemos ir observando. Es importante en esta pasada entender la lógica de las resistencias, y las resistencias no solamente es el peso de un determinado segmento, sino que a eso tenemos que sumarle incluso la indumentaria deportiva, algún accesorio, y la resistencia que genera, por ejemplo, el golpe de un balón, ¿no es cierto? La resistencia que genera el balón sumado a la fuerza de gravedad. Todo eso se transforma en la resistencia que el sistema tiene que vencer, generando un movimiento rotacional. Ya vamos a llegar al concepto de torque. Cosas importantes que tenemos que recordar de la sesión anterior: el concepto de agonista-antagonista, esta relación coordinada, proporcionada entre los distintos grupos musculares que tienen roles y funciones determinados también, y que nos hacen que nuestros movimientos sean fluidos, armónicos y con buena técnica. Cuando esto no ocurre, existe la posibilidad de tener algún tipo de lesión producto de esta incoordinación. Llegamos a la sesión de hoy para hablar básicamente del concepto palanca corporal, y aquí tenemos una serie de imágenes que nos permiten ir identificando. Vean bien estas imágenes, sáquenle una foto, me gustaría que le saquen una foto los que puedan, porque vamos a ir analizando en estas máquinas simples, esto es lo que representa una palanca, algunos conceptos de palanca corporal para identificar qué tipo de palanca corporal es. Después de este inicio de sesión vamos a abrir esta misma imagen y vamos a ir una por una estableciendo qué tipo de palanca es, si es una interapoyo, una interresistencia o una interpotencia, ¿sí? Para eso tendrán que identificar cuál es el punto de apoyo, cuál es la barra rígida, cuál es la resistencia que estoy moviendo y dónde aplico la potencia, dónde se aplica la potencia. Así que el desafío para la parte reflexiva de la sesión es que vamos a tomar esta misma imagen, vamos a activar nuestras cámaras y micrófonos y vamos a ir analizando. Y lo más probable, como hay 9 estudiantes conectados, cada uno de ustedes y cada una de ustedes pueda contestar una pregunta. Así que vamos a trabajar en función de esta imagen. ¿Qué podemos decir de palanca corporal? Del punto de vista teórico ya lo hemos dicho todo, pero ahora lo vamos a representar gráficamente. Lo hablamos en mecánica del movimiento humano, la palanca corporal es una expresión de gran parte de los movimientos que nosotros realizamos en el día a día. Todo lo que nosotros hacemos en el día a día lo podemos ir a revisar y analizar desde el punto de vista de sus palancas corporales. Para eso, tal como lo hicimos en las primeras sesiones de anatomía, es súper importante el modelo de representación que segmenta las distintas partes del cuerpo. Por eso hablábamos de cabeza, cuello, tronco, brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna, pie, que básicamente van a ser las barras rígidas las cuales vamos a movilizar. Y siempre estas barras rígidas se mueven en torno a articulaciones. Por ejemplo, en el caso del segmento brazo, tenemos la más proximal el hombro y la más distal el codo. En el segmento antebrazo, la más distal sería la muñeca y la más proximal sería el codo. Y desde ese punto de vista podemos ir haciendo análisis sin perder de vista los apoyos, los segmentos y las fuerzas que generan ese movimiento. Por eso es tan importante tener claridad del segmento que se está moviendo. Incluso, no sé, hay un tipo de ejercicio para el trabajo y fortalecimiento de los isquiotibiales, que es el sujeto en posición de rodilla, donde tiene un apoyo y un soporte en la región de los talones, una persona lo tiene que afirmar, es el nórdico y tiene que bajar lentamente. Bueno, ahí todo el tronco, no, y básicamente eventualmente considerando por ejemplo el punto de apoyo de la articulación de rodilla, todo sería una gran palanca corporal. Ahí hay que sumarle el peso de la cabeza, del cuello, del tronco, de la pelvis, del muslo, y recién en rodilla es donde realizamos el movimiento. Y ahí se transformaría en esta palanca corporal. ¿Cuáles son los 3 ingredientes fundamentales? El apoyo, coincidentemente articulación o fulcro, es el punto sobre el cual se genera el movimiento rotacional. Después tenemos la barra rígida representado en cualquiera de estos segmentos y la acción de una musculatura que es la que se encarga de mover cada uno de estos segmentos. Vamos
palanca corporal por palanca corporal. Vamos a analizar las tres. La primera tipo de palanca es una palanca de tipo interapoyo y se da a nivel cervical, ¿no es cierto? Cráneo cervical, una imagen de un sujeto en el plano sagital denota la presencia de la cabeza, del cráneo. Una cabeza, un cráneo debe pesar entre unos 5 a 7 kilos aproximadamente, un poco más, de una persona adulta. Tenemos el segmento cervical representado en las primeras vértebras cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 vértebras cervicales, son las que se alcanzan a apreciar, pero a esa tendríamos que agregarle la primera que no se ve, que es el atlas, que es la que articula con los cóndilos occipitales. Cuando hacemos un análisis de esta imagen, lo que destaca y llama la atención primero es que el apoyo se encuentra en el centro, básicamente porque es ahí donde se da el movimiento. Cuando yo me ubico de lado y hago el movimiento de flexo-extensión, ese movimiento se da gracias a las articulaciones entre el occipital, que es el hueso de la región posterior del cráneo, que tiene unos cóndilos occipitales que se articulan en las cavidades glenoideas que están ubicadas en las masas laterales de la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Ahí se produce una especie de movimiento de rodar, deslizar, y cuando yo hago el movimiento de flexo-extensión se visualiza y se observa y se aprecia ahí que se encuentra el apoyo. ¿Quién mueve la articulación en este caso? ¿O quién sostiene la cabeza? ¿Quién permite que la cabeza no caiga abruptamente hacia anterior? Ahí les doy una pista, hacia adelante. La cabeza tiene tendencia a caer hacia adelante. Bueno, es los músculos que están ubicados en la región posterior del cuello y cabeza. Por lo tanto, la potencia estaría representada en la región posterior. ¿Y hacia dónde cae el peso de la cabeza? Cuando uno está en posición anatómica de referencia, la tendencia es que la cabeza caiga hacia adelante y no hacia atrás. Uno, cuando se está quedando dormido, se queda dormido, y habitualmente el gesto técnico que uno realiza es que la cabeza, con todo su peso, gracias a la fuerza de gravedad y a la relajación de los músculos posteriores, tiene tendencia a caer hacia adelante. Cuando uno está durmiendo no hace esto, digamos, no se va hacia atrás, no es habitual, ¿ya? Por lo tanto, la resistencia, como bien lo muestra la imagen, caería ahí. Excepcionalmente, este es el lugar donde se da este tipo de palanca, que es una palanca de tipo interapoyo o palanca de primer grado, de primer género. La tienen, ya la vamos a revisar, la vamos a analizar. ¿Qué características tiene? El apoyo está entre la potencia y la resistencia. Vamos con el siguiente o el segundo tipo de palanca. Recuerden la imagen que analizamos de la jugadora Elena Delenol, que es una destacada basquetbolista de la NBA, donde analizábamos fundamentalmente su pie izquierdo. Bueno, aquí llevamos esa representación a esta gráfica. El punto de apoyo se da por anterior y queda en evidencia aquí en esta zona que es la cabeza. Básicamente eso, ahí estoy marcando la cabeza de los metatarsianos, por lo tanto ahí estaría dado el apoyo. Tal como les mencionaba en la imagen de la deportista, todo el peso del cuerpo tiende a caer por el centro del segmento pierna y por el centro del pie, por lo tanto ahí está la resistencia. Y para ponerme en punta de pie y para poder hacer el movimiento flexo-extensión o para empinarme, como se le llama habitualmente, tengo que activar la musculatura que está por posterior. En este caso, lo que se observa aquí en la imagen es parte del tendón calcáneo, ¿no es cierto? Y posteriormente ese tendón calcáneo se transforma en la musculatura tricepsural, que es la encargada de generar este movimiento. Por lo tanto, la potencia estaría por posterior. ¿Qué tenemos? La resistencia en el centro. Equipo, les muestro y les presento una palanca de tipo interresistencia o de segundo género o segundo grado. Se da en estas condiciones más particulares, más rebuscadas, pero es importante que ustedes la consideren. Y por último, llegamos al tipo de palanca más conocido, más popular y más repetido en distintas acciones de nuestro cuerpo humano. Tomamos como ejemplo lo que ocurre a nivel del codo, y para eso hay que tener varias consideraciones. Lo primero, o la primera consideración, es entender que en un movimiento de flexión, que es el movimiento que vamos a analizar en esta imagen, todo lo que yo necesito vencer está aquí. Esto es la resistencia, es el segmento, en este caso antebrazo, y el segmento mano,
con el peso que esto implica. Y a eso le podríamos agregar, por ejemplo, acá una mancuerna con 10 kilos que la persona está moviendo. Le agregamos la fuerza de gravedad, por lo tanto eso correspondería a la resistencia. Esa es la resistencia que cae por anterior y es la resistencia del sistema, lo que yo necesito vencer. ¿En torno a qué articulación se mueve? Bueno, claramente la articulación de codo, que está representada aquí con la letra A como punto de apoyo o fulcro, la letra A, y todos sabemos que el bíceps braquial se inserta en el tercio distal, cara anterior del segmento antebrazo, específicamente en una tuberosidad radial, la tuberosidad bicipital del radio, o sea, el bíceps llega finalmente ahí, se unen las dos porciones y aquí estaría representada la potencia. Estimado equipo, les presento a la palanca de tipo interpotencia que está ubicada entre el apoyo y la resistencia. Bajo esta lógica y a modo de resumen en esta primera parte de la sesión, les quiero compartir la siguiente imagen donde se ven representados los tres tipos de palancas corporales. Lo que está en verde representa el apoyo o fulcro, lo que está en azul representa la resistencia y obviamente el músculo propiamente tal representa la fuerza del sistema, la potencia, que es lo que me permite mover esta barra en un movimiento rotacional en torno a un eje que se mueve con una determinada fuerza, a una determinada velocidad y que se mueve por una determinada distancia expresada en grados de movimiento, ¿no es cierto? Grados por segundo habitualmente es la forma de expresar la velocidad angular cada vez que uno realiza un determinado movimiento corporal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar como referencia la imagen que yo les compartía anteriormente, donde hay 9 tipos de palancas corporales. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes vayan identificando así, de manera rápida, dónde está el apoyo, dónde está la resistencia y dónde está la fuerza, ¿sí? La idea es que vamos a ir una por una y vamos a partir con el alicate, que es un clásico, y la idea es que ustedes me vayan diciendo, oye, el 1, ¿qué es lo que es? El 2, ¿qué es lo que es? Y el 3, ¿qué es lo que es? ¿Sí? Y después vamos a ir revisando todo esto y yo tengo preparadas todas las imágenes para que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Entonces yo le voy a preguntar, o ustedes me van a ir compartiendo, profe, en el 1 está tal cosa, el 2 representa tal cosa, el 3 representa tal cosa. ¿Les parece? Entonces hay una serie de imágenes que ustedes van a ir viendo y que vamos a ir identificando qué es cada una de estas imágenes. Estimado equipo, con esto terminamos la primera parte de la sesión. Voy a dejar de grabar y posteriormente entramos a este proceso de dudas, comentarios, reflexiones y este ejercicio que vamos a hacer con todas estas máquinas, que vamos a ver qué tanto son capaces de identificar estos tres componentes. Con esto me despido y volvemos a conectar posteriormente.